Investigando, encontré una plataforma web que te permite entrenar modelos simples. Se trataba de Teachable Machine. Este proceso de entrenamiento implicaba alimentar a la inteligencia artificial con una gran cantidad de datos. ¿Podría esta tecnología ser utilizada para un arma no letal de tiro al blanco? Los objetivos serían patitos de goma, botellas o latas. Si apuntamos a cualquiera de estos objetivos permitidos, serían detectados y habilitaría el tiro. Caso contrario, mantendría el gatillo bloqueado. Y en el caso de apuntarle a una persona, indicaría que eso no se debe hacer. La primera tarea entonces fue recolectar la mayor cantidad de imágenes de patitos de goma, botellas, latas y todo tipo de personas posible. Esta tarea resultó ser más desafiante de lo que esperaba. Me encontré luchando contra la monotonía y la fatiga, pero comprendí que era el precio que debía pagar por un buen entrenamiento. Una vez recolectadas unas 500 fotos aproximadamente, estaba en posición de acceder al sitio para crear un proyecto nuevo, para lo cual hay que seleccionar proyecto de imágenes. Ahí toca definir cada una de las clases, eso debemos agregarla y cambiarle el nombre. En este caso, patos, latas, botellas, personas eran las clases para entrenar el modelo. Luego había que agregar las imágenes. Para eso usamos el botón de cargar imágenes y seleccionamos las fotos correspondientes a cada clase. Mis primeros intentos no detectaban nada o clasificaban incorrectamente las imágenes. Me sentí perdido y desanimado, pero no estaba dispuesto a rendirme. Realicé innumerables pruebas ajustando las configuraciones y agregando más imágenes para mejorar la precisión del modelo. Al final capturé 200 fotos de contexto y las agregué a una clase. Es decir, fotos del entorno donde no hubiera ninguno de estos elementos a detectar. Esto con el fin de que pueda identificar cuando está el entorno vacío. Un poco más satisfecho con el rendimiento del modelo, hice clic para exportarlo, lo subí a la nube para usarlo con JavaScript. Paso siguiente, tuve que armar la lógica de detección. Y para armar la lógica le pedí a ChatGPT, que es una inteligencia artificial de propósito general, que en base a un prompt me genere automáticamente el código que estaba necesitando. Y bueno, el prompt en cuestión sería: ¿podrías proporcionarme un código HTML con JavaScript que utilice un TensorFlow y un Teachable Machine para detectar objetos en una cámara web y mostrar mensajes según la detección? Además, necesito que el borde del contenedor de la cámara web cambie el color según el tipo de objeto detectado. Por ejemplo, verde para latas, amarillo para patos, azul para botellas y rojo para personas. Asegúrate de incluir un mensaje especial cuando se detecten personas en la cámara, diciendo que no se puede apuntar a personas con un arma. Todos estos códigos te los voy a dejar en la descripción del video para que los puedas descargar y probar vos mismo. Indiqué a la página que cargue la cámara web y vaya tomando imágenes, para luego cotejar cada imagen con el modelo generado previamente. En el caso de encontrar una coincidencia mayor al 92% con una de las imágenes válidas, la detección debería, si se trataba de una lata, mostrar la palabra lata y dejar disparar. Si era una botella, mostrar la palabra botellas y dejar disparar. Lo mismo para el pato. Si detectara una persona, mostrar una leyenda en pantalla, no apunte a personas, y mantener el gatillo bloqueado. Usé la app para celular DroidCam y el DroidCam Client para PC. Con eso podía conectar el celular como si fuera una webcam a través de Wi-Fi. Y bueno, esto ya estaba corriendo y ya podía ver el éxito detectando algunas latas y botellas. El patito de goma se los debo porque no tengo ninguno, pero en líneas generales el modelo se comportaba correctamente. Esto me dio mucha satisfacción y orgullo. Había superado los desafíos y demostrado que era capaz de dominar esta tecnología, que inicialmente parecía tan compleja y desafiante. La conclusión que obtengo de todo esto es que si yo pude llegar hasta acá,
los centros de desarrollos de tecnología argentinos pueden desarrollar cosas inimaginables. Por ejemplo, hacer miras inteligentes para distintos tipos de armamento, como por ejemplo la mira automática para un tanque que detecte otros tanques y les apunte automáticamente en su zona expuesta menos blindada. O negando el tiro si el disparo fuese un fracaso y eso desperdiciara munición. Calculando variables externas como viento y distancias y así infinidad de cosas. Piensen que estamos usando una web para entrenar un modelo simple, pero programando uno desde cero es cuando realmente se puede aprovechar todo el potencial. Este proyecto me inspiró a explorar nuevas oportunidades y acá es donde entran ustedes, queridos amigos. Su opinión y participación son esenciales para el éxito continuo de estos proyectos. ¿Les gustaría ver cómo avanzo en el desarrollo y monto toda la electrónica para que esto funcione sobre una pistola de balines? Bueno, si el video recibe mucho apoyo en forma de like, visitas y comentarios, con gusto haré la continuación.